Listo, ya iniciamos grabación, entonces comenzamos con la sesión de hoy. Les voy a compartir pantalla. Ya estamos, ya estamos. Bueno, aquí dice sesión clase 4. Vamos a cambiarle. Ya estamos en la sesión 5, este, que es nuestro curso, taller, formación espiritual en los estilos literarios en los estilos literarios bíblicos. Y seguimos en la parte de la narrativa. La clase pasada vimos algunas preguntas que nos van a ayudar a profundizar en la narrativa. Esto complementado con los videos que les he mandado, pues nos ayuda a profundizar en este estilo literario bíblico. Entonces, estamos aquí en la que vendría a ser como parte 3, el 3 de agosto. Y ya debieron haber visto el video de patrones de diseño en la narrativa y el podcast de leer la Biblia juntos. Es solo una forma de pensamiento grupal. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy ya es para concluir la parte de la narrativa, y vamos a ver los patrones de diseño en la narrativa bíblica. Si ustedes vieron el video de la semana, se van a dar cuenta que la Biblia repite historias, o por lo menos la esencia de la historia. Suceden situaciones similares a través de diferentes historias que nos vamos a encontrar en la Biblia. Y esta repetición se le va a conocer como patrones de diseño, lo cual es intencionado. La idea es de que podamos darnos cuenta que hay repeticiones o hay patrones en las diferentes historias en la Biblia que nos debe llevar a reflexionar precisamente en las historias en las que se repiten esas situaciones o ese patrón para que, pues bueno, ya sea para que reafirme algo o para que se contraste con algo que va a suceder después, o para que entendamos que es algo que independientemente de la historia o del contexto o de la situación o de la época, es algo que va a suceder porque es propio de la naturaleza de cada uno, ¿no? De la naturaleza humana, de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de los gobiernos. Entonces, el ubicar esos patrones de diseño nos va a ayudar a entender mejor la historia que estamos revisando y a entender mejor cómo encaja en toda la historia de la Biblia. Entonces, hay que ubicar esos patrones de diseño. Y la manera en que podemos ubicar esos patrones de diseño, pues la más sencilla es ubicando historias repetidas. Hay historias repetidas dentro de la Biblia que debemos de poner atención si queremos entenderla mejor. Como ejemplo, está cuando Abraham miente acerca de que Sara es su hermana. Se acordarán que primero van a Egipto y que Abraham tenía miedo de que lo fueran a matar porque veían que su esposa era muy hermosa. Entonces, por ese miedo, lo que hace es hacer pasar a su esposa como su hermana. Y pues bueno, ahí se da una serie de malos entendidos con el faraón, que quiere hacer su esposa Sara porque pensaba que era hermana de Abraham, y pues resulta que no, que es su esposa, ¿no? Esta misma historia, el mismo patrón, se repite un poquito más adelante, pero con otro pueblo, con otra nación. Y más adelante se vuelve a repetir, pero ahora cambian los personajes. Ahora ya no es Abraham, ahora es Isaac. Entonces, si se dan cuenta, se repite el mismo patrón en esas historias. Y hay que poner atención cuando pasa eso, porque la Biblia nos quiere reafirmar algo. Algo tenemos que poner atención cuando nos está repitiendo el mismo patrón. Hay que ver con quién está sucediendo eso. Por ejemplo, al principio fue con Egipto, después fue con una nación que después iban a ser los de Cananea. Y después iba a ser un descendiente de Abraham, que iba a ser Isaac y su esposa. Entonces, cuando empezamos a ponerle más atención, nos damos cuenta que es un patrón que está ahí por algo y que reafirma algo que tenemos que poner atención. Curiosamente, con estas naciones con las que sucede esto, van a ser naciones que después se van a tener mucho conflicto con los descendientes de Abraham, con los israelitas, pero también marca el carácter de una familia, de cómo va a ser este pueblo
del cual va a descender Abraham. Y son cosas que debemos poner atención si queremos entender mejor lo que va a suceder después. Y por algo está ahí, quiere reafirmar algo, una cuestión de carácter de Abraham, una cuestión de carácter de sus descendientes, una situación complicada entre otras naciones, y eso debemos poner atención. Otra historia que se repite, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, es cuando Jesús da de comer a multitudes. Se acordarán que esto sucede dos veces, que Jesús da de comer creo que primero a 5,000 personas y después a 4,000, o bueno, ahí no me acuerdo del orden. Entonces, y lo da, y da de comer con pues recursos muy escasos, con 5 panes, con 7 panes, con 5 pescados. Entonces, de eso lo multiplica y da de comer, mostrando pues lo que él puede hacer con pocos recursos, haciendo un milagro, ¿no? Y llega un momento donde Jesús les advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y cuando les dice eso, pues sus discípulos como que no agarraron la metáfora, como que no entendieron a qué se estaba refiriendo y empiezan a preguntarse entre ellos, así como, ah, caray, pues no tenemos pan, ¿de qué, cómo le hacemos? Porque pues no tenemos pan para, pues para Jesús. Como que no entendieron qué era lo que les estaba diciendo Jesús. Jesús se da cuenta y le dicen, a ver, ¿cómo que no tienen pan? ¿Cómo que se están preguntando eso? ¿No se acuerdan de aquella vez que les di de comer a los 4,000? ¿No se acuerdan de la otra vez que les di de comer a los 5,000? Aquí lo que está reafirmando la historia es precisamente lo que puede hacer Jesús. Y cómo a pesar de eso, de que son dos situaciones que se habían repetido, sus discípulos todavía no tenían esa fe de confiar en que Jesús iba a proveer. Reafirma eso, esa repetición, de que a pesar de que es algo milagroso que se repitió, sus discípulos todavía no eran capaces de tener esa confianza. Y lo reflejaban todavía en un malentendido, porque ellos no estaban entendiendo a qué se estaba refiriendo Jesús. Entonces, el ver esa repetición reafirma la historia, reafirma lo que quiere mostrar el evangelista a través de lo que está sucediendo, a través de lo que contesta Jesús, de no se acuerdan de estas veces que fueron milagrosas, que de poco lo hice multiplicar para alimentar a multitudes. Entonces, cuando ponemos atención en estas repeticiones, en estos patrones, nos va a llevar a entender el énfasis de las historias, hacia dónde nos está llevando el autor. Porque recordemos algo, los escritores bíblicos tienen ese trasfondo hebreo, judío, israelita, que tienen una estructura en su narrativa, en su diseño, de estar reafirmando algo a través de la repetición. Entonces, no es casualidad que hagan este tipo de cosas de repetir historias, sino es parte de su formación literaria. Es parte de que puedan estar reafirmando algo o contrastándolo con algo para que nos quede más claro. Y lo hacen a propósito que las historias se parezcan. eh, por poner otro ejemplo de repetición, que yo, bueno, yo me confundí al principio, ¿no? La matanza de los niños pequeños, de los niños menores de 2 años, que sucede con Moisés y el faraón, y va a suceder con Jesús y cuando nació Jesús, con Herodes. Lo mismo sucede cuando Israel va al desierto 40 días, 40 noches. Lo mismo pasa con Jesús en 40 días, 40 años con Israel. Y Jesús también sucede, va al desierto. En vez de años son días, va 40 días y 40 noches. Pero de la misma manera es el mismo patrón. Cambian como unidades de medida, pero sigue siendo el mismo patrón. Y debemos entonces ver que ahí hay algo que quiere reafirmar la persona que escribió eso, que vio en esa historia algo que ya había sucedido anteriormente y que en eso se está cerrando un círculo o se está reafirmando algo. Entonces, hay que poner atención en las historias repetidas. Ahora,
También hay palabras clave que nos llevan a recordar estas historias, que tal vez no es que estén escritos de la misma manera la historia o que tal vez no sea tan evidente el patrón de diseño, pero cuando vemos estas palabras, también hay que ponerle atención porque entonces nos lleva a lo que sucedió en alguna historia anterior. Y estas palabras, pues pueden ser de todo. Pueden ser conceptos como el amor, justicia, santidad, paz. Pueden ser lugares como Jerusalén, Israel, Sión, Egipto, Babilonia, el río Jordán, jardín. Un jardín nos lleva a acordarnos acerca del jardín del Edén. Un templo, un monte, también nos lleva a pensar en algo que está yendo hacia el cielo, hacia arriba, hacia Dios. En la tierra, el cielo. Esos lugares hay que poner atención cuando los mencione la Biblia, porque entonces nos está llevando a pensar en algo que ya sucedió o que tiene relación con algo que ya sucedió. Los objetos, el arca de la alianza, aceite, carbón, cuerno, copa, ropa blanca, muralla, agua, fuego. Este tipo de elementos o este tipo de objetos también son representativos de las historias de la Biblia. Y cuando los menciona, también tenemos que poner atención porque ahí hay algo que ya se ha repetido. Ahí hay algo en lo cual debemos ver que ya tiene significado y que ahí lo están insertando en la historia porque ya hay algo que significa eso. No solamente es el objeto por mencionarlo, sino ya tiene un significado intrínseco que en la historia le va a dar esta parte de significado profundo o metafórico. Los animales, también hay animales que se repiten, la oveja, que fue uno de los ejemplos que ya vimos, el león, toros, serpiente, burro. Por ejemplo, la serpiente se relaciona con la historia de Adán y Eva y se relaciona con el mal. Y la serpiente se va a estar repitiendo constantemente para relacionarlo con algo que está mal. Por ejemplo, la serpiente de bronce en el desierto, lo cual Jesús vuelve a repetir. Entonces, empiezas a darte cuenta que a través de estos animales ya hay como significados asociados, que si están en la historia es porque ya está también ese significado asociado. Los nombres, David, Abraham, Josué, Baal, Yahvé, Israel. Esos nombres también hay que poner atención porque si se mencionan, sobre todo cuando pues se mencionan después de que la persona ya murió, es porque nos lleva a recordar la historia de la persona y qué representa esta persona. Entonces también hay que prestar atención cuando se repitan estos nombres. Acciones, unción, coronación, santificación, purificación, restauración. Este tipo de palabras que son acciones, también hay que prestar atención cuando las leamos en un texto, porque también nos está llevando a un concepto de ideas que ya se fueron desarrollando en historias anteriores. Adjetivos, ungido, santo, idólatra, infiel, vivo. Esos adjetivos también nos deben llevar a ver que hay un significado asociado en historias anteriores cada vez que se mencionan eh, profesiones y títulos como el de pastor, rey, sacerdote, profeta, cultivadores, prostituta, guerreros, siervo, que es igual a esclavo, hijo del hombre, padre o esposa. Cuando se mencionan estos títulos o estas profesiones, también debemos prestar atención porque nos lleva a algo que ya sucedió y voy a insistir, tiene un significado intrínseco. Eh, y ya para ir acabando la parte de la narrativa, hay que valorar por qué qué beneficios trae el aprender con una historia bíblica. Y por lo menos hay estos tres. El primero es que puedes identificarte con el comportamiento de los personajes. No sé si les ha pasado que conforme leen una historia bíblica, se ponen un poco en el lugar del personaje y se sienten identificados así como, ah, yo haría esto. Yo también me comportaría así o me he comportado de esta manera.
O viceversa, ¿no? Así como, eso es muy detestable, yo nunca haría eso. Bueno, ese tipo de cuestiones de que nosotros nos identifiquemos o no con el personaje o que lo juzguemos inclusive a través de nuestros propios ojos, de nuestra moralidad, es a propósito, es con la intención de que sí lo hagamos y de que eso nos lleve a reflexionar cómo nosotros estamos siendo, de que eso nos lleve a reflexionar cómo nos seguimos comportando, cómo nos seguimos comportando y cuáles van a ser las consecuencias de comportarnos de esa manera. Y al reflexionar en eso, nos debe también llevar a decidir si nos vamos a seguir comportando de esa manera o si vamos a cambiar. Si es necesario que nos arrepintamos de esas actitudes o de esas acciones. Pero todo eso lo logra el que nos podamos identificar con los personajes de la narración bíblica. Y eso es un gran beneficio. El otro beneficio es que puedes aprender del carácter de Dios en situaciones que pueden suceder. En situaciones que vemos en cada una de las narraciones, vemos que de una u otra manera ahí está Dios. Está ahí viendo lo que está sucediendo. Y a veces se menciona en la narración o a veces está ahí implícitamente. No se menciona para nada, pero sabes que está ahí. Por ejemplo, una de las narraciones donde no se menciona a Dios y sabes que está ahí es en el libro de Esther. ¿Ves cómo se desarrolla toda la historia de Esther, de su primo Mardoqueo, de todo lo que va a pasar con los judíos, de que los van a asesinar y demás? Y en toda esa narración no se menciona a Dios, pero al ver todos los detalles, al ver todo lo que pasa, sabes que ahí está Dios. Entonces, en todo eso puedes ver cómo Dios actúa y cómo Dios está ahí, pues digamos que en control de las situaciones o permitiendo que las situaciones sucedan. Y en todo eso también podemos aprender cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Entonces, a través de estas historias podemos también aprender cómo es Dios y cómo Él se comporta con nosotros y en general. Otro de los beneficios es que las historias son muy fáciles de entender y de recordar. Más que los conceptos abstractos que podamos estudiar y filosóficamente cómo, qué representan y qué significan, a través de una historia es sencillo de recordar. Nos acordamos qué es lo que pasa con las historias fácilmente y eso nos lleva a entender bien, pues ahora sí que la historia. De hecho, si nosotros queremos entrenar nuestra memoria, una de las tácticas para hacerlo es relacionar algo que queramos aprender con una historia. Eh, hay una, hay un ejercicio que se le llama el Palacio de la Memoria, donde, por ejemplo, si quieres recordar ciertas cosas, es una lista grande, puedes imaginarte una enorme mansión y que tú al entrar entras a la estancia, a la recepción y ahí te encuentras ciertos objetos que quieres recordar. Después te vas a la sala y ahí encuentras otros objetos que quieres recordar. Después te vas a la cocina y ahí encuentras otros objetos que quieres recordar. Y cuando haces este ejercicio y después te quieres acordar de cada uno de estos objetos, vuelves a recorrer la ruta. Ahora sí que esa ruta histórica y te va a ser más fácil recordar cada uno de esos objetos. ¿Por qué? Porque lo estás relacionando con una historia. Aunque sea nada más de recorrido, voy a recorrer esta mansión, te la vas imaginando y eso te ayuda a recordarlo. Pues bueno, las historias son muy fáciles de recordar por eso, porque puedes seguir con facilidad la narración, los personajes, qué es lo que sucede y pues bueno, lo recuerdas. Y a la vez es una manera muy práctica de entender un aprendizaje, porque lo estás relacionando con algo que puede suceder, con una historia. Entonces, esos son los beneficios de aprender a través de las historias bíblicas. Y en ese sentido, pues lo que vamos a hacer es seguir aprendiendo de eso.
Hemos estado haciendo este ejercicio de escoger una narración y hacer preguntas. Y ahorita lo que vamos a seguir haciendo es, pues bueno, compartir un poco de lo que hemos aprendido a través de esas preguntas. De ahí la pregunta de, ¿qué es lo que has aprendido de una historia bíblica? Entonces, pues hasta aquí lo que les quería compartir. Les voy a dejar de compartir. Y pues listo, es el tiempo de que si quieren compartirnos algo de lo que, de la tarea que hicieron o inclusive de algo que les haya llamado la atención de lo que hemos estado viendo, lo pueden hacer. Y si no, pues bueno, ya con eso estaríamos acabando la sesión. Adelante, puedes abrir tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucho, te escuchamos. Bueno, yo escogí una historia de Juan el Bautista. Me parece muy interesante el desarrollo de ella porque tiene cosas proféticas y también históricas. Y Lucas, porque me voy a basar más en el Evangelio de Lucas, nos da detalles que no tienen los otros evangelios. Se dice que el ángel Gabriel predice el nacimiento de Juan. Le dice a su padre Zacarías que Elizabeth va a tener un hijo. Zacarías era del clan de Abías y Elizabeth era descendiente de Aarón. Entonces, Zacarías pues no le cree al ángel y el ángel Gabriel lo castiga. Él lo deja mudo, le dice hasta que no nazca tu hijo y le vas a poner Juan a tu hijo, entonces vas a volver a hablar. Y nos habla que sí, este, que Elizabeth se embaraza y cuando ella tenía 6 meses de embarazo, María, la madre de Cristo, que era su parienta, va y la visita. Y ahí Elizabeth se da cuenta que María está embarazada y que también va a tener un bebé. Entonces, pues Juan crece en Lucas 1:57-76. Las personas dicen, este niño va a ser muy especial, va a ser profeta. Y eso ya estaba, pues, predicho, ¿no? En Mateo 3:3, ah, ahí se ve que, pues, que el ángel Gabriel le anuncia a su madre que va a tener un hijo. Y Juan empieza a bautizar y viene lo histórico en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Era Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Tebanías, ¿cómo se llama? Tesanías era tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ujú. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y entonces empieza su ministerio, empieza a bautizar y le manda a preguntar a sus discípulos en Lucas. Ay Dios, ya se me perdió. ¿Dónde está? No te preocupes. Si no, continúa con... Bueno, ya no encuentro Lucas 7:20-22. Ujú. Dice, narra el trabajo de Juan.
Y en el 25, versículo 26, el mismo Jesucristo hace un elogio de Juan. Ahí dice que él está haciendo un trabajo de profeta, pero que él, que aquí en la tierra no había hombre más grande que Juan, pero que a pesar de todo él era el más pequeño en el reino de los cielos. Ujú, Y pues ya después Herodes manda detener a Juan, lo encierra en el versículo 18 a 20 de Lucas. ujú, Sí estamos viendo el Evangelio de Lucas. ajá, Dice que Herodes encierra a Juan en la cárcel y ya después pues lo manda a decapitar y todo eso. Los discípulos de Juan van y le preguntan, ¿eres tú el que esperamos o hay que vendrá otro? Y se díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, refiriéndose a la profecía de Isaías. Isaías 11:1-2, donde dice que habla del nacimiento de Cristo. Y el Malaquías 3:1 hablan del mensajero que iba a hacer el trabajo de limpiar el camino del Señor y que enderezaran sus sendas. ujú, Y pues es lo que a mí me intriga mucho es qué le pasó al cuerpo de Juan, porque no dice qué le pasó después de que le cortan la cabeza y eso. Y sobre todo que también Juan era primo de nuestro Señor Jesucristo, ujú, ahí en el contexto bíblico. Y pues sí, como te digo, encontré cosas proféticas, históricas y literales en la narración del nacimiento y servicio que hizo Juan y de su muerte. ok. A ver, aquí dos preguntas entonces para ver qué podemos extraer de la narración. ¿Por qué crees que Lucas haya incluido la historia de Juan? Y sobre todo, como dices, es el evangelio que más le pone énfasis a Juan en su nacimiento. En los otros tres no se habla del nacimiento de Juan el Bautista y aquí se le pone cierto énfasis. ¿Por qué crees que esté esta historia en el Evangelio de Lucas? Porque Juan vino a hacer un trabajo muy especial y ya se había profetizado de su nacimiento en Malaquías 1:1-8. Dice que él iba a hacer un trabajo muy especial y que iba a ser profeta. Ajá. Hay Eh, una frase que Jesús usa, que es la de, como dice la Escritura, y eso lo retoman mucho los evangelistas. Lo hacen de forma muy sutil porque no lo dicen tal cual como dice la escritura, pero lo que hacen es, a través de la narración, reafirmar lo que dice la escritura y sobre todo las profecías. A veces ya ni siquiera dicen como dice la escritura, sino se dice y ya mencionan la escritura como dices de Isaías o de Malaquías. ah, Entonces, una de las razones de por qué está la historia de Juan ahí es porque es la manera de testificar de que se cumplieron las escrituras que hablan acerca de él. Aquella voz del desierto, que así cierra el Antiguo Testamento, se cumplió, se cumple empezando el Nuevo Testamento con, bueno, empezando por lo menos el Evangelio de Lucas, con Juan el Bautista. A través de él ahí hace esa conexión con el Antiguo Testamento. Acaba con esta profecía y empieza el Evangelio de Lucas conectando con el Antiguo Testamento a través de ese personaje que iba a ser la voz del desierto, que le iba a preparar el camino a el Mesías. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos que eso se quede?
O sea, que aquellos que no la están viviendo sepan que sucedió. Pues bueno, ahí está el registro de lo que pasó con Juan el Bautista. Por otro lado, solamente se podría mencionar, ¿no? Ah, mira, pasó esto que son estas profecías, se cumplieron con Juan el Bautista y ya, ¿no? Porque de hecho lo menciona brevemente Juan al principio del Evangelio de Juan, menciona, y a través de Juan que fue esto, pero lo menciona como en un párrafo. La otra pregunta es, ¿por qué le da mucho énfasis a la historia de su nacimiento Lucas? Porque ahí le dedica, pues, varios párrafos acerca del nacimiento. Y también tiene que ver con la idea que quiere reafirmar Lucas en su evangelio. Eh, para eso tenemos que ver cuál es el énfasis que le da Lucas a todo su evangelio. Y mucho tiene que ver con la llegada del reino de Dios hacia aquellos que son desfavorecidos, que son marginados de una u otra manera. Y entonces empieza precisamente con una pareja pues que no era importante, que era marginada, que es dos ancianos, Zacarías y Elizabeth, que son dos ancianos de un grupo sacerdotal que no era muy importante, de un pueblo que estaba siendo oprimido por los romanos y que no, pues pensarías, ¿no? La historia debería empezar con algo grande, algo, con familias reconocidas y no, o sea, empieza con unos ancianos piadosos, pero que en ese momento ellos no eran tan importantes. Entonces, empieza a dar este énfasis hacia aquellos grupos que, pues, por lo menos en esa época, culturalmente no se consideraba como importante. Y en ese momento es cuando Lucas, le da énfasis a este grupo de, miren, pues desde aquí empieza, por aquí empezó. Entonces, por eso da énfasis a ese tipo de narraciones, como el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, y esto nos lleva a una última pregunta. Perdón, Ángel, ¿quieres comentar algo relacionado a esto? O es otra cosa, sino para dejarlo para después. No es para la revisión, pero igual de mi tarea, pero de la historia que yo escogí. Ah, ok. Déjame entonces terminar con esto y ahorita eh, vamos contigo. Sí, está bien. Este, la otra pregunta de la historia de Juan el Bautista es, bueno, ok, ya vi lo que pasó con Juan, que que él vino a prepararle el camino a el Mesías, después lo metieron a la cárcel, después estuvo ahí en la cárcel y pues bueno, ahora sí que petición no recuerdo si ya era su esposa o amante del gobernador Herodes, que no era Herodes el Grande, sino ya era su hijo, pues lo mandan a matar a Juan y lo decapitan. Con todo esto, y mencionando lo que comentabas de la duda que tenía acerca de si realmente era Jesús el Mesías o habría que esperar a alguien, ¿no? Que lo vuelve todavía más humano. A veces queremos exaltar a las personas, ¿no? Así como, no, Juan el Bautista, ¿cómo va a dudar de Jesús? Si él fue el que lo bautizó. Bueno, recuerden que después de que lo metieron en la cárcel, él ya no supo nada, ¿no? De qué estaba pasando con Jesús. Yo creo que era natural tener dudas, ¿no? De qué iba a suceder. Y él no es de que dudara así de que, ay, quién sabe si sea él, sino más bien es, quiero estar seguro, ¿no? Entonces mandó a mensajeros a preguntarle a Jesús. Y Jesús, entendiendo eso, dice, pues, cuéntenle lo que está pasando, lo que está sucediendo. Los ciegos ven, los cojos andan, son anunciadas el evangelio a los pobres. Y con eso, ya que recibe la noticia Juan, pues yo creo que ya fue como el momento de, pues ya cumplí, ya cumplí con mi misión, ya no tengo pendientes, pues que venga lo que tenga que venir, ¿no? Este, entonces, con esto, ¿nosotros qué nos llevamos? Ya aquí entra la parte de la aplicación. A ver, esta es la historia de Juan, esto nos enseña.
pero ¿yo qué aprendo o qué tomo de esta historia? Y esa es la pregunta. Pues yo nada más quise practicar lo que nos enseñaste de los estilos literarios que son histórico, profético, literal, bueno, literario, y eh, eso fue todo, nada más esa duda tengo de qué pasó con su cuerpo. Y pues aunque el ministerio de Juan tuvo poco tiempo, pero sí tuvo muchos seguidores y les daba muy buenos consejos, tanto a la gente común como a los soldados, a los administradores, pues que no le cobraran de más al pueblo y a los soldados les decía, pues que no aceptaran ni pidieran soborno, era una enseñanza pues muy parecida a la que Jesucristo nos dejó. ¿Ok? Y pienso que, como tú dices, ¿no? Es una historia común, gente común, y que pues por eso fueron escogidos, porque Dios siempre busca gente común, como los apóstoles del Señor Jesucristo, que eran, hasta pensaban que eran iletrados, pero pues era gente educada a pesar de que eran pescadores. Pues digo, algunos no, ¿eh? Bueno, educada en lo que Y es de la hecho ese es palabra el de énfasis, Dios, de ¿no? que Dios usa a los humildes precisamente este, para mostrar su poder, porque precisamente de personas no tan educadas fue que empezó su reino. Ok, Amén. a ver, Miguel, Miguel, ¿puedo compartir rápido? sí, nada más déjame acabar esta idea. Eh, Sí. el punto de lo que estamos haciendo sí es maravillarnos con la narración, es conocer bien las historias y darnos cuenta de cómo Dios trabaja a través de la historia y que a través de esa historia se plasma en un escrito que son las escrituras, de tal manera de que podamos aprender de ellas. Lamentablemente para muchos de nosotros hay muchos detalles que se van a omitir porque pues no son relevantes con la intención que tiene el autor para contar esa historia. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la duda que tienes, ¿no? ¿De qué pasó con el cuerpo de Juan el Bautista? No sabemos, pero para fines de la historia en sí, el autor no le interesa saber qué pasó con su cuerpo. Simplemente, este es lo que yo quiero mostrarles con esta historia. Lo que pasa alrededor de esa historia, pues es circunstancial y no tiene tanto sentido meterlo para no confundirlos con el propósito que yo les quiero mostrar con esta historia. Porque si les empiezo a meter muchos detalles, se pueden perder en esos detalles. Y no es mi Ujú. intención. Mi intención es enseñarles esto a través de esta historia. Entonces El omito los punto detalles que breve los pueda distraer. y conciso, ¿no? Sí, o sea, no tiene caso para la intención del autor. O sea, para nosotros a lo mejor sí es como, estaría padre, ¿no? Saber estos detalles. Pero para la intención del autor es como, pues eso no tiene importancia para lo que quiero transmitir. Entonces, para no confundirlos o no desviarlos a otro lado que a lo mejor se puedan ir, mejor no lo menciono. Porque imagínate, o sea, menciona qué pasó con el cuerpo de Juan el Bautista. Van a haber un montón de arqueólogos buscando en ese lugar, buscando su cuerpo, van a encontrar algo parecido a su cuerpo y ahorita va a estar en la catedral como está el huesito de San Judas Tadeo. Entonces, y ahí todos yendo en filas nada más a tomarle fotos, a quién sabe qué le están tomando fotos. A Eso lo no, mejor haces de pollo, huesito de pollo, ¿no? un pedacito de pollo y ahí dicen, ¿no? Ya, yo no estoy tan seguro de cómo saben que es de Judas Tadeo ese pedazo de hueso, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo que no quiere el autor, o sea, no quiere que nos desviemos en eso que no es importante y que pues la gente está distraída en eso que pues no es importante. Lo que quiere el Ujú. autor es que nos centremos en lo que es importante, por eso no menciona esos detalles, pero sí menciona lo que necesitamos saber.
Y en ese sentido, este ejercicio que estamos haciendo no solamente es maravillarnos con las historias, es gran parte del ejercicio y es muy importante hacer eso, pero nos debe llevar a algo muy concreto y es, bueno, esto para mí, ¿qué representa o qué va a cambiar en mí? O me lleva a apreciar más quién es Dios y cómo es Él, o me lleva a hacer un cambio en mi conducta, o me lleva a tener una relación más profunda con Él, o me lleva a entender verdades, cómo es que funciona el mundo, cómo es que somos nosotros. Alguna de esas me debe llevar el análisis de estas historias. Si no es así, entonces todavía nos falta trabajo para llegar a ese punto. Y a esa meta debemos llegar a entender mejor eso cómo se aplica a estos puntos. Y de eso se trata, que lo llevemos a ese grado. Ahora, aún así, no vamos a terminar de comprender algo a plenitud. Por eso se trata de que nos estemos retroalimentando con otras historias, con otros pasajes de la Biblia, con otros estilos literarios para que se vaya complementando todo eso al punto de que podamos tener una mejor percepción de cómo son las cosas, de que tengamos la verdad o conozcamos mejor la verdad y eso nos lleve a cambiar nuestra manera de pensar y de ser. Porque se va a complementar. En esa historia que acabas de mencionar, dentro de la historia hay poesía. Hay dos poesías famosas, dos cánticos famosos, el de María y el de Zacarías. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero vamos a ver que todo eso se mezcla con la historia. Se empieza a volver como un musical. Entonces, bueno, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero entonces, ese es el trabajo. El trabajo es no solamente quedarnos con lo maravilloso que es la historia, sino que eso hacia dónde nos lleva, qué nos lleva a reflexionar. Y ese es el proceso de meditación que debemos estar haciendo. Ok, Sí. Entonces, esto debo trabajar yo, ¿verdad? También. claro, sí, ¿En qué tengo que trabajar? En todo. así es. De eso se trata. Pues muchas gracias. Gracias. Corina, ¿querías comentar algo? Perdón. Sí, rapidísimo. Bueno, a mí me está sirviendo mucho este taller para ver, eh, para meterme más en la historia. Yo mucho no contaba con los detallitos, como dicen, pero por ejemplo, en el caso de la historia de Juan, recuerdo que hasta Juan dudó también, que si era Jesucristo. No sé si se recuerdan. Dijo, díganle que si debemos esperar a otro es él, ¿no? Y también pienso que así como Juan dudó, nosotros podemos estar dudando, pero, o no creyendo, pero la finalidad de esta historia es creer, es tener fe y ver más allá, ¿no? Aunque no lo estés viendo, creerlo. Entonces, nada más quería comentar eso. Muchas gracias. Gracias, Corina. Esa es una de las finalidades de esa historia. Sí, efectivamente es darnos cuenta que Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, la voz que anuncia en el desierto, que le preparó el camino, preguntándose si Jesús era el Cristo, no estaba diciendo que era malo o no estaba diciendo que él no era, pero tenía la duda. Entonces, eso nos lleva a nosotros pues yo creo que cuando pasamos situaciones difíciles y no estamos viendo lo que realmente está pasando, nos va a llevar a dudar. Y es natural, o sea, es parte del proceso de tener una fe arraigada. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es algo que vemos que pasó con Juan y que nos debe llevar a ver cómo nosotros podemos reaccionar. Pero así como pasó con Juan de que dudaba porque no estaba viendo lo que sucedía con Jesús. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel. O sea, no era que no lo quisiera ver, sino simplemente no lo podía ver. Fue que pues él no estaba seguro. Y lo que hizo pues fue preguntar y fue mandar mensajeros y regresaron los mensajeros con la respuesta. Entonces, lo mismo sucede. Si tenemos dudas, bueno, le oramos a Dios, vivimos de qué manera, nos aseguramos. Entonces, el problema no es dudar, el problema es qué haces con esa duda. Si dices, yo ya no quiero, duda, no estoy seguro, yo ya no voy a hacer nada, o, bueno, tengo duda, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo me voy a asegurar? Entonces, es una de las enseñanzas, hay muchas. Entonces, pero sí,
Ese es el trabajo de reflexión, es el trabajo de meditación y es el trabajo de aplicación de, ok, ¿es esto? ¿Qué voy a hacer con eso? Vale. Pues vamos entonces con Ángel, con la historia que él preparó. Adelante, Ángel. Ok, sí, gracias. Ahí nada más, antes de empezar, ahí nada más un comentario. Ahorita lo que tú mismo estás, nos estás, extendiendo con tu explicación, pero también creo que la parte culminante de todos estos ejercicios y la finalidad del curso en sí, obviamente sí estamos descubriendo, pues redescubrir lo valioso que son los géneros, toda la parte narrativa, todo lo que ahorita pues hemos podido ver hasta el momento. O sea, la verdad es muy interesante, nos abre un esquema y un escenario que antes no estábamos viendo. Pero aquí no olvidar que la parte culminante de esto es realmente la enseñanza que esto aporta a mi vida. O sea, si realmente esto puede transformar mi forma de sentir, mi forma de pensar, o sea, no olvidemos que o sea, hacer el trabajo y dejarlo a medias y no extraer la enseñanza, pues sería como dejar, no concluir el trabajo de todo este ejercicio que hacemos de análisis, de estar comparando. Si no llegamos a tener el aprendizaje para nuestra vida, pues no va a tener mucha utilidad. Entonces creo que ahí nada más no perder de vista que lo culminante de esto es de qué forma todo esto, todas estas historias pueden transformar mi vida. Y no tanto estar viendo si cómo puede cambiar mi vecino, mi papá, mi hermano, porque tenemos esa tendencia, ¿no? Esto que lo lea mi primo, pero no, aquí lo más importante, y aquí sí tenemos que ser un poquito más, eh, a lo mejor, más cuidadosos en el sentido de que si esto no funciona para mí, pues tampoco va a funcionar para el que tengas enfrente, porque si tú no estás convencido, pues obviamente va a ser muy difícil, ¿no? Que esto lo transmitas con el verdadero poder y con la verdadera funcionalidad que hizo Jesús, ¿no? Cuando transmitía sus enseñanzas. Entonces creo que eso sería lo valioso que no debemos de olvidar, ¿no? Si funciona para mí es más fácil que para los otros. Cuando yo ya lo entendí, yo ya lo experimenté, yo ya lo viví, pues va a ser todavía mucho más beneficioso que entonces sí lo pueda compartir y lo pueda transmitir a los demás. Es correcto. Ok, ahora sí, mira, nada más ahí yo lo que quiero, ahí nada más hay unas pequeñas duditas, pero si quieres poner el que te mandé, el cuadrito. Ok, déjame ver que no lo he visto. Ángel, ahí está. En un momento. Les comparto pantalla. Ok, ahí nada más en la segunda parte, esa es la escritura que escogí, que son las promesas de Dios al pueblo de Israel en Ujú, el tiempo en el que está el profeta Jeremías. Más ok, abajito están ya las preguntas generales, que es precisamente la tarea, ¿no? Esa fue la tarea, que es ujú. la primera parte de la tarea, ¿no? Pero ahorita para hacerlo resumido y no tardarnos tanto, ahí voy diciéndolo así de manera concisa, ¿no? Obviamente, como dices, ¿no? Ya llegar a esto, pues te chutaste toda la historia y todo eso, pues digo, es la finalidad, ¿no? Pero bueno, aquí ya resumido y sintetizado, bueno, contesto, ¿no? Dice, ¿quiénes? Pues los personajes aquí son Dios, Jeremías y el pueblo de Israel. ¿Qué? Dice, debido a la idolatría del pueblo de Israel y gracias a la intervención del profeta Jeremías, Dios decide dar nuevas promesas de esperanza a su pueblo. ¿Cuándo? Después de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y antes de que Babilonia empezara a someter los territorios que se habían liberado de la dominación asiria. Bueno, ahorita me das tus comentarios, ¿no? Ujú. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba destinado a caer en poder del rey de Babilonia por causa de la guerra, el hambre y la peste? ¿Para qué? Dios decide hacer un nuevo pacto con su pueblo. ¿Qué simbolismos hay? El interés de Dios hacia su pueblo al hacer una nueva alianza a pesar de tanta idolatría y desobediencia. ¿Qué significa
qué significa para la audiencia original? La desobediencia a Dios siempre trae consecuencias y esto provoca su ira y su condenación. ¿Qué puedo aprender? Entendemos el amor de Dios entendemos para su pueblo al no abandonarlo y hacerle el bien a pesar de toda su idolatría y su necedad. Y bueno, pues aquí como te decía, ¿no? Lo culminante, ¿qué puedo aplicar de lo aprendido? Pues reconocer que la desobediencia a Dios trae consecuencias graves, pero a su vez comprender el gran interés y el gran amor de Dios hacia mi vida para no abandonarme y procurar mi bienestar a través de sus promesas. Pero bueno, a ver, no sé si ahí, bueno, a ver, ¿qué piensa o qué opinas, no? No sé si ahí estuve bien en los puntos, las preguntas. Sí, digo, en general bien. Como les comentaba, lo que contestemos también va a depender de lo que ya conocemos y de lo que hayamos investigado. Entonces, conforme más aprendemos y más conocemos, probablemente se vayan modificando algunas de las respuestas, pero en general está bien. El punto es, eh, el pueblo ha sido desobediente y ya se le había advertido a los judíos. Bueno, es que aquí siempre va a haber una confusión. A veces el pueblo de Judá se les llama israelitas, pero se está refiriendo a la parte sur del reino de Israel. Pero bueno, ya se les había advertido a los judíos acerca de que si no se arrepentían, los iba a conquistar Babilonia. De hecho, no estoy seguro si ya para este momento de la historia ya eran un pueblo vasallo de Babilonia, de que ya Babilonia había llegado y dice, pues si no quieren que les hagamos nada, pues pues denos tributos y con eso pues ya no les hacemos nada. Y entonces se vuelven como parte de Babilonia, pero sin ser totalmente oprimidos, solamente les pagan, les pagan pues sí, lo que les está pidiendo Babilonia, como una especie de tributación. Pero poco a poco Babilonia empieza a ser más hostil con los judíos y aquí está de dos sopas. Una es o obedezco a Dios con lo que me está pidiendo o no obedezco y busco la ayuda por otra parte, que creo que a veces lo buscaron en cierto momento con Israel, que ya en ese entonces ya no eran los israelitas, sino ya era una combinación de israelitas con asirios y la otra ayuda era por medio de Egipto. Entonces, ¿obedezco a Dios o no? Y aquí es donde entra Jeremías, dice, pues obedezcan a Dios, pero si no lo obedecen va a pasar esto, y muy probablemente va a pasar esto. Y aquí esta parte de la historia donde Dios da sus promesas, ya sabiendo eso, de que el pueblo los va a desobedecer. Y es como, a pesar de esa desobediencia, a pesar de cómo, de que no me están haciendo caso y que lo que yo les estoy diciendo es para su bien, y a pesar de las consecuencias de su pecado, yo sigo haciendo este pacto con ustedes y yo los voy a proteger. Entonces, pues bueno, al final el punto culminante es, bueno, ¿eso qué me lleva a mí? Y sí, es esto que estás comentando, una es, pues la desobediencia a Dios nos va a traer consecuencias que no van a ser buenas, que no van a ser gratas, que son graves. Pero por otro lado, aún yo desobedeciendo, aún yo, con mi pecado y con todo lo que hago en contra de Dios, Dios sigue amándome y sigue buscando mi bienestar. Entonces, hacia allá va. Voy a insistir, sutilezas y puntos, y detalles, yo creo que se pueden ir puliendo, pero sí, hacia allá va esa la historia, esa aplicación. Entre más lo pulamos, también esto va a ser siendo más, esta aplicación va siendo todavía más profunda y más, significativa para uno, pero al final van a necesitar es un proceso de retroalimentación con lo que vayamos aprendiendo cada vez más. Entonces, no sé si de aquí tengas alguna duda en particular, Ángel. Sí, ahí nada más.
ahí ubicar el momento, no sé si esté correcto, porque yo puse después de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y antes de que Babilonia empezara a someter los territorios que se habían liberado. Ahí no sé si Ok. está bien ubicado esto. Este es un largo periodo que estás abarcando, que es después del Éxodo y antes de Ujú. y antes del cautiverio. Y son como 1000 años Ah, ok, que ok. estás Entonces abarcando. me fui muy atrás. Ajá. Entonces Ok. necesitas ubicar particularmente el momento histórico que está sucediendo. Entonces puedes ubicarlo, por ejemplo, pues bueno, era cuando ya Siria había dominado Israel, este, pero antes de que Babilonia cautivara o hiciera en cautiverio a Judá. Todavía puedes especificarlo mejor, porque bueno, es decir, Ok. hay un periodo antes del cautiverio donde Babilonia tenía como a Judá como un estado vasallo. Entonces puedes ver Ujú. si ya es Babilonia, si Judá ya era un estado vasallo o todavía no. Y ubicar también un poco y a quién, voy a insistir, el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel puede abarcar tanto Israel, la parte norte del reino, como Judá, la parte sur del reino. Pero particularmente aquí ya está afectando solamente a los judíos, porque ya Israel ya había sido dominada por Asiria. Entonces, tal vez ubicar un poco más a quiénes. Que es Judá. Ok, ok, y la otra, ahí en la parte del simbolismo, dice, ¿qué simbolismos hay? Ahí lo que vi en las diversas versiones, hace mucha referencia al pacto, ¿no? A la promesa de Dios, a la alianza. Entonces, no sé si el simbolismo en sí sea esto, ese pacto, esa alianza. No sé si Sí, esté bien correcto manejarlo de esa manera. sí, aquí el simbolismo es el pacto. Entonces, pacto o alianza. Lo que tal vez puedes profundizar es qué es el pacto. Porque sí hay diferentes tipos de pacto. De hecho, aquí el pacto que creo que está manejando Dios es un pacto antiguo que es una relación entre un rey y su pueblo vasallo. O sea, es un pacto desigual, donde no lo hacen con alguien digamos que del mismo calibre, sino lo hace alguien que tiene una autoridad superior con alguien que tiene una autoridad inferior o que es subordinado. Y este tipo de pactos de protección se le llama creo que pacto vasallo o algo así, que es lo que hacían los reyes o con los clanes o con los pueblos que les daba protección. Es lo mismo que está haciendo Dios. Entonces, digo, el simbolismo en general es el pacto, pero puedes profundizar en qué tipo de pacto y qué significa y qué representa. Ok, muy bien. Ok, sí, esas son, eran las principales dudas. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar acerca de la historia o de algo más acerca del curso? A las 3, una, dos, a las 3. Ok, pues si no, entonces sería todo por esta sesión. Ya nada más les voy a decir qué hay de tarea para la siguiente sesión. Les voy a compartir pantalla. Ujú, listo, esta es la tarea. Ahí está. Este, la tarea es selecciona un poema en la Biblia que no esté en el libro de Salmos ni en algún libro de los profetas. O sea, busquen algún otro libro que no sea de los profetas ni de Salmos, ese poema, y selecciónenlo. Ya para la siguiente semana vamos a empezar con el estilo literario de la poesía. Entonces vamos a agarrar algún ejemplo para examinarla con lo que vamos a ver. Entonces, agarran un poema. Les comenté dos ahorita que están en Lucas, que es cuando nace, bueno, cuando nace Juan el Bautista y cuando le anuncian a María, que a través de ella va a nacer Jesús. Hay muchos más,
comúnmente las van a encontrar esas poesías cuando hay un acontecimiento importante. Este, o inclusive hay libros que están ahí la poesía. El libro de Job, el primero y el último capítulo es narración y todo lo demás es poesía. Pueden también seleccionar una parte del libro de Job. Eclesiastés también hay cierta parte que es poesía. Entonces, busquen alguna poesía que les llame la atención o donde quieran profundizar que no sea, que no esté dentro de los salmos, porque eso lo vamos a ver después. Y otro que no sea parte de los profetas, porque de eso también lo vamos a hacer, lo vamos a ver después. Entonces, eso es la tarea, seleccionen uno. Ahora, para ir avanzando, contesten lo siguiente. ¿Qué emoción evoca el poema? La poesía es muy emocional, evoca las emociones, te hacen sentir algo. Entonces ubiquen qué es lo que les hace sentir o qué es lo que sentía la persona cuando recitó o escribió ese poema. Ejemplos, puede sentir alegría, tristeza, enojo, frustración, humildad, etcétera. La otra pregunta que van a contestar es, ¿qué celebra el poema? Como les decía, comúnmente están escritos después de un acontecimiento importante. Puede celebrar el nacimiento de un hijo, la liberación de Israel, la deidad de Cristo, el amor de pareja, la vejez. Todos esos temas están en poesías dentro de la Biblia. Entonces, ubiquen en la que seleccionen, ubiquen qué es lo que provoca que se escriba ese poema. Y la última pregunta es, ¿qué metáforas encuentras en el poema? La poesía habla de un lenguaje metafórico, no es literal, no debemos entender tal cual las cosas. Por ejemplo, si yo les digo, es que la sonrisa de mi esposa son como las perlas del mar, no estoy diciendo que literalmente sean perlas, sino que pues se parecen a, o sea, que son bonitas, que son de color, ¿cómo se llama este color? Bueno, del color de la perla. Entonces, y que se le ven bien. O sea, a eso me estoy refiriendo. No estoy diciendo que sea tal cual lo que estoy diciendo, sino hago una referencia a una imagen que representa lo que no es, pero que lo ayuda a entenderlo en un nivel más emocional o más, pues al final metafórico. Y esa es la idea. Por ejemplo, el árbol plantado a la orilla del río, en el Salmo 1, que lo vimos en la primera clase, no está diciendo exactamente que nosotros vamos a ser un árbol, que nos vamos a transformar en un árbol con sus ramas, sino va a decir que aquel hombre que medita en la ley del Señor va a ser como un árbol. ¿Por qué? Porque va a dar mucho fruto, porque va a estar bien alimentado, porque va a crecer frondoso, porque va a estar bien. Entonces, y todo lo dice el mismo Salmo, y todo lo que haga le va a salir bien. Entonces, a eso se refiere la metáfora, a algo que hace la representación de otra cosa, que no es esa cosa, pero que representa esa cosa. Otro ejemplo de metáfora es el león de Judá, cuando se refiere a Jesús. También, ¿por qué es un león? Pues bueno, hacia allá va la metáfora. El trono también no se refiere específicamente a un trono, sino está refiriendo a un poder, a alguien que gobierna. Hija de Israel también es otra metáfora. No se está refiriendo específicamente a una hija de Israel, sino se está refiriendo a un pueblo que nació de los descendientes de Israel. Entonces, todo esto son metáforas que no representan exactamente lo que te está diciendo, pero que te dirige hacia una idea relacionado a que no es eso, pero que se relaciona mucho por las características. Entonces, dentro de la poesía, ubiquen qué metáforas se encuentran en el poema. Y esa es la tarea. De todas maneras, esta tarea se los voy a mandar por el canal para que la tengan ahí ya más visible. Y vamos a empezar ya la siguiente sesión con la poesía. Vamos a dar un poco de oportunidad para aquellos que fueron a la conferencia a que si quieren comentar algo para acabar con la narrativa, lo comenten y ya comenzamos de lleno con la poesía. Entonces, básicamente esa sería la tarea. Voy a acabar con la grabación